áreas geográficas, la meningitis comunitaria, que se adquiere inicialmente de un proceso infeccioso, de un foco infeccioso que puede ser odontológico, rinitis, sinusitis o la combinación de ambas que se llama cuadro rinosinusal, una infección del oído, una infección óptica, una infección respiratoria que ya hemos dado ejemplos, tanto el meningococo como el neumococo, o patologías que inicialmente son digestivas, genitourinarias o inclusive infecciones dérmicas. Esos agentes pueden llegar a sangre y de la sangre llegar a las estructuras, ya sea meningias, el mismo tejido cerebral o inclusive invadir tejido periférico. Asimismo, hay antecedentes en algunos casos de traumatismos, por ejemplo, el TEC con solución de continuidad tanto de piel y de la calota, es decir, del hueso, del cráneo, o faciales que tengan proximación al sistema nervioso central, como osteomielitis o infecciones por alguna prótesis que por lo general se relaciona a la parte de salud bucal o asociados a traumas en el caso de la especialidad de traumatología. Vamos a ver que también, doctores, en el hospital, por procedimientos quirúrgicos, utilización de dispositivos como catéteres o sondas, eh, permiten lesionar las mucosas y generar una puerta de entrada de los agentes a la parte sanguínea y de ahí, repito, su colonización y después infección en el sistema nervioso central. Ahí tienen ejemplos. Entonces, diríamos, ¿cuáles serían los factores de riesgo para nuestros pacientes que puedan tener una mayor probabilidad de presentar alguno de los tres que vamos a definir: meningitis, encefalitis o abscesos? Por ejemplo, la edad, extremos de la vida tienen más riesgo de presentar lo que es estas patologías. Y más aún todavía aquellos que son menores de 2 años, es decir, infantes o neonatos. Ellos, ¿por qué? Porque en su inmadurez corporal, a la parte que no tienen toda el sistema nervioso central con la las membranas meningias, ellos tienen mayor capacidad de generar meningitis. Entonces, si tienen bacteremias, viremias, fungemias o parasitemias, dependiendo de la zona geográfica, pueden ser invadidos más rápido en comparación a los extremos de la vida. Ténganlo eso en consideración. Asimismo, la parte demográfica y socioeconómica, hay factores que aumentan o incrementan el riesgo de estas patologías. Por ejemplo, el sexo masculino es mucho más propenso a invasión del sistema nervioso central. Por ejemplo, la raza, los afroamericanos también tienen una mayor predisposición a generar estas patologías. Cuando hay lugares con bastante hacinamiento, también existe la probabilidad de tener más riesgo de meningitis, encefalitis o absceso. ¿Qué pasa, doctor? Depende del patógeno, dijo. Claro que sí. Por lo tanto, si tenemos focos infecciosos, eh, ¿cuáles serían los que tienen mayor probabilidad? Por ejemplo, implantes corneales. Tienen más riesgo a tener estas patologías. Por ejemplo, el uso de drogas intravenosas también genera un mayor riesgo. La endocarditis bacteriana es una patología que se asocia mucho a meningitis o a meningoencefalitis.
Entonces, vemos que hay ciertas condiciones, también, por ejemplo, por contigüidad al sistema nervioso central, que es la sinusitis, mastoiditis, la otitis media, son también mucho mayor riesgo de tener meningitis, encefalitis o abscesos. Doctor, y el estado inmunológico también lo mencionó. Entonces, ¿qué patologías hacen que baje mi sistema inmunitario y esto incremente el riesgo de las mismas? Ejemplo, encabeza la lista VIH como una infección que tiene mayor probabilidades de tener meningoencefalitis, al igual que la endocarditis bacteriana. Doctor, el consumir alcohol, por supuesto, también genera un efecto en la dilatación y por lo tanto reduce la permeabilidad o aumenta, mejor dicho, la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. La diabetes, las neoplasias, terapias con drogas o fármacos inmunosupresores, por ejemplo, los que han sido operados del vaso, que por lo general son por secundarios a accidentes de tránsito, sobre todo con moto lineal, se destruyen rápidamente su vaso y son esplenectomizados. Entonces, este grupo también incrementa el riesgo de tener meningoencefalitis. Doctor, desórdenes hematológicos e inmunológicos, como por ejemplo el déficit del complemento de inmunoglobulinas, claro que sí. Por lo general, se asocian a patologías genéticas y hereditarias. ¿Qué más tenemos? Entonces hablaremos de las etiologías. En este caso empezaremos por la parte bacteriana. Vemos que las bacterias tienen la posibilidad de tener meningoencefalitis, no solo encefalitis o meningitis, no, es meningoencefalitis. Obviamente, meningitis también solas, puras y abscesos que pueden inclusive estar los tres si es que hay comorbilidades o sobre todo inmunosupresión. ¿Cuáles serían, doctor, entonces, de acuerdo a los grupos etarios? Acá les dejo un resumen muy bonito. Los recién nacidos, por ejemplo, para que tengan compromiso o neuroinvasión, estamos hablando principalmente del estreptococo, tanto pneumoniae, pero el agalactiae es el que genera más secuelas y más mortalidad. ¿Qué más? Tenemos la Escherichia coli, y la listeria. ¿Debido a qué? A su inmadurez, no solo inmunológica, sino que no tiene la capacidad completa de la barrera hematoencefálica. Asimismo, hay zonas del cerebro desnudas donde tienen mayor capacidad de neuroinvasión estos agentes bacterianos. Repito, en recién nacidos es el Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus agalactiae. ¿Cuál de los dos tiene más morbilidad de generar secuelas o más mortalidad? El Streptococcus agalactiae. No se olviden de la Escherichia coli y la listeria. En lactantes, doctor, empieza a aparecer los mismos gérmenes que el previo, pero se unen a este grupo lo que es el Haemophilus influenza tipo B y la rickettsiosis. La rickettsiosis es una patología muy particular en donde genera en el lactante un cuadro de un exantema o eritema y que en su evolución hay algo característico de la rickettsiosis, es que genera lesiones que rápidamente evolucionan a costras, que pueden ser múltiples o inclusive de número muy bajo. La rickettsiosis hay que tener que es una infección que viene de animales, principalmente del gato al ser humano, y que tiene una morbimortalidad muy alta
en países en bajos recursos, que a veces no se llega a identificar porque tiene una gran mortalidad. ¿Qué pasa ahora con los niños? Con los niños ocurre algo muy interesante. Siguen teniendo los gérmenes, porque son menores de 5 años sobre todo, de los que ya hemos mencionado, recién nacidos y lactantes. Pero aquí se empieza a diferenciar lo que es mayor prevalencia de la Neisseria meningitidis, es decir, del meningococo, y sobre todo del Streptococo pneumoniae. Recordando que en recién nacidos también tiene una alta probabilidad. Sin embargo, estos agentes en la comunidad todavía tienen una sensibilidad importante a los antibióticos. Sin embargo, si estos son adquiridos en el hospital, sabemos que ahora estos gérmenes tienen una capacidad de adquirir mecanismos de resistencia a través de plásmidos. Por lo tanto, los tratamientos que uno puede aprender como esquemas de meningitis inicialmente a veces son, o de sepsis, a veces no logran el resultado adecuado y tenemos que escalar a otros antibióticos. Recordando que la Neisseria y el estreptococo, si son sensibles, responden muy bien a penicilinas, y también responden bien a cefalosporinas, pero a veces puede haber algún grado de resistencia. En adultos, en cambio, ya el neumococo y el meningococo reducen, pero siguen teniendo importancia por los serotipos ya no neumónicos, porque por la vacuna nos han protegido, sino que los serotipos con capacidad neuroinvasiva sí tienen una mayor preponderancia. Por eso también ocupan los dos primeros lugares de agentes bacterianos. Y en los inmunosuprimidos, recordarles que la listeria, la legionela, son los principales agentes no solo de neumonías, sino de meningitis. Y eso solamente responden a ampicilina. Recuerden, pacientes con inmunosupresión, la listeria monocitogénesis y la legionela SP son los principales agentes. ¿Y a qué responden? A ampicilina. Y también tenemos al micoplasma y a la clamidia pneumoniae. Pero sobre todo estos dos últimos son en adultos mayores. Repito, el micoplasma y la clamidia, ambos pneumoniaes. Entonces, geográficamente, por vivir en Perú, que pertenece a Sudamérica, no debemos de olvidar un agente bacteriano que es muy importante porque epidemiológicamente somos una zona endémica. Eso es la tuberculosis. Por favor, no olvidarse de ella. Con relación al virus, vamos a ir avanzando un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque en realidad es el segundo grupo más importante, pero Infecciones por en lo que germen es y las niños infecciones, y adultos mayores. infecciones por En germen el grave, caso de la infección parte por viral, germen, sí por germen son grave, bien marcados lo que es gram meningitis, positiva, encefalitis puras o la combinación de ambos que es meningoencefalitis. El virus, por lo general, no produce abscesos. Ojo, no produce abscesos, por lo general. Pero sí tiene una gran capacidad citotóxica, es decir, de destruir no solo a lo que es la parte de la corteza, genera micro o inclusive lesiones necróticas amplias, tanto, repito, en la corteza como en la sustancia blanca. gram positivos y Ahí los gram tenemos negativos. los enterovirus, que podemos citar, que es un grupo muy grande, como el echovirus o el ecovirus, depende de la pronunciación,
El Coxsackie sobre todo el Coxsackie A, es el más neuroinvasivo, pero no dejamos de lado al Coxsackie B. El enterovirus con capacidad neuroinvasiva, porque esto es un enterovirus porque afecta la parte digestiva. Sin embargo, los serotipos que tienen que recordar para la parte neurológica es el 70 y el serotipo 71. Asimismo, el adenovirus y la influenza, tanto A, que es la más frecuente en Junín, y la B, que es mucho más complicada. Los casos no hemos tenido mucho estos años, sin embargo, es la que tiene mayor evolución complicada. Y ni qué decir un virus que es muy neurotrópico, que es el virus de la rabia, y que tiene una alta mortalidad si es que llega a alcanzar lo que son las neuronas del sistema nervioso central. Mencionando un paréntesis que cuando ya el paciente tiene neuroinvasión por el virus de la rabia, la mortalidad es del 99.9%. No hay mucho que hacer por ese tipo de pacientes. Cierro paréntesis. El herpes virus tiene la familia Herpesviridae. Es decir, todos los virus de esa familia, desde el virus tipo 1, que es el herpes bucal, el herpes humano tipo 2, que es el herpes genital, el 3, que es lo que es la varicela zoster, son los que más afectan el sistema nervioso central. Sin embargo, no descartamos la presencia del Epstein-Barr, que sería el cuarto virus, y tampoco lo que es el citomegalovirus, que es el virus herpes tipo 5. En los últimos años ha habido un repunte de casos de neuroinvasión por el virus herpes tipo 6, los cuales afectan principalmente a pacientes pediátricos e inmunocomprometidos. En el Hospital El Carmen eh, hemos podido identificar serotipos del herpes 6 que son neuroinvasivos. Asimismo, también tiene potencial el herpes 6 o inclusive, perdón, el herpes 7 y lo que es el herpes tipo 8, más conocido como el virus del sarcoma de Kaposi. Pero en inmunosuprimidos como cáncer que reciben quimioterapia, tienen también capacidad de neuroinvasión. ¿Qué más tenemos? Tenemos otros grupos como la familia de los retrovirus, donde está el VIH. El VIH también produce una encefalitis viral por el propio VIH, que genera inclusive lesiones, una morbilidad, es decir, secuelas altas. Inclusive los pacientes adelgazan la corteza cerebral debido a la neurotoxicidad de las neuronas motoras localizadas en la zona frontal, prefrontal y parietal. Entonces, el paciente con VIH y neuroinvasión va a generar una morbilidad alta, con una secuela de trastornos neurológicos importantes como demencia, inclusive a temprana edad. Ni qué decir su primo o prima, diríamos, que es el virus HTLV1 y 2, que genera inclusive una desmielinización en la sustancia blanca, principalmente, hace un desorden muy, muy importante. Asimismo, es similar, pero en menor proporción, que el que ocasiona el poliomavirus, que es en realidad el virus JC. Ese es el que genera mayor destrucción de la sustancia blanca. Se ve también en pacientes inmunosuprimidos como el VIH o que tengan algún grado de inmunosupresión por diferentes etiologías. Ese virus se llama John Cunningham y produce lo que en el VIH se le llama la leucoencefalopatía multifocal progresiva.
Vean que tenemos muchas etiologías, doctores, con respecto a bacteriano y viral, sobre todo diferentes etapas de la vida o muy relacionadas al grado de inmunocompromiso o inmunosupresión. ¿Qué más tenemos? Parásitos. Ahí tenemos que los parásitos, al igual que los hongos, tienen la capacidad de las cuatro variantes, es decir, cuadros de encefalitis pura, meningitis pura, la combinación de ambas, que es la meningoencefalitis, tanto parasitaria como fúngica, y también generan abscesos. Por lo general, no son tan preguntados, pero sin embargo, vamos a mencionar y empezaremos por los hongos. Los hongos, en este caso, tienen capacidad neuroinvasiva tanto en inmunocompetentes como en inmunocomprometidos y mucho más en inmunosuprimidos. Entonces, ¿cuáles serían? Y esto depende de la zona geográfica, sobre todo si son zonas tropicales, porque estos hongos viven mucho más en zona tropical. Citaremos ejemplos, el Cryptococcus neoformans, que está, por ejemplo, en heces de aves, está también en zonas de alta lluvia y humedad y calor. ¿Por qué? Porque están también en las sustancias químicas en estado de decomposición o pueden sobrevivir también a lo que es la parte de la parte hídrica, es decir, en ríos, piscinas, etcétera. También el criptococo se encuentra ahí. El Histoplasma capsulatum es el agente etiológico principal de neumonías en zona tropical. El criptococo también, pero en menor proporción. El histoplasma, a diferencia, son hongos intracelulares que generan destrucción, necrosis de los tejidos que invaden. Histológicamente se puede identificar porque tiene unas características muy importantes a nivel intracelular. ¿Qué más? El Blastomyces dermatidis, que es una infección dérmica que a veces se confunde con tiña, pero es mucho más prevalente en el África. Sin embargo, en nuestra selva hay casos reportados por este hongo que se llama, repito, Blastomyces dermatidis o dermatidis. Vamos a ver que hay otro que afecta principalmente piel y ganglios linfáticos que se llama la coccidiosis y su prima la paracoccidiosis. La paracoccidiosis tiene más probabilidades de generar neuroinvasión. ¿Por qué? Porque va al sistema linfático. La primera patología se da ganglios, es decir, adenopatías persistentes por bastantes años y que después generan siembras en la parte del hígado, vasos con abscesos marcados en estas zonas y también compromiso cuando ya hay una infección crónica, puede generar siembras en el peritoneo a nivel intestinal y pulmonar. Y esto ya significa un grado de inmunocompromiso y sobre todo inmunosupresión. ¿Pueden llegar al sistema nervioso central? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y hay un hongo, el hongo negro, que le denominan, que es muy particular en pacientes diabéticos y genera inclusive inicialmente cuadros rinosinusales, es decir, rinitis y sinusitis. Y si da una sinusitis en la parte frontal, tiene capacidad de comer el hueso, generar lesiones osteolíticas y llegar a formar abscesos a nivel frontal. Entonces, tener mucho cuidado cuando tenemos pacientes diabéticos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa también con los parásitos? Esto también se relaciona con zona tropical. Tenemos la toxoplasmosis,
que el agente etiológico es el Toxoplasma gondii, que forma parte de un síndrome muy importante que se le llama el síndrome TORCH y genera en realidad más compromiso en gestantes y sobre todo en recién nacidos, lactantes y niños. Entonces, es una de las patologías muy frecuentes y que inclusive muchas revisiones de las literaturas mencionan que el toxoplasma es a nivel mundial, es cosmopolita y que a veces el sistema inmunitario lo puede controlar. Sin embargo, no todos tienen esa capacidad y puede generar después complicaciones. Los que rotan conmigo, les explico a veces acerca de esta patología. Y vamos a ver sospechas de repente en algún momento cuando estemos en la rotación. Viendo pacientes, me refiero. ¿Qué más tenemos? La Naegleria fowleri, asimismo como la Acanthamoeba y la Balamutria mandrilaris. Recuerden esos tres nombres: Naegleria fowleri, Acanthamoeba y Balamutria, en este caso Balamutria mandrilaris, son los que generan abscesos cerebrales. Son amebas de vida libre que se les llama las amebas come cerebro. ¿Y estos por qué se adquieren? Porque el paciente va a la selva, zonas tropicales también del África, del Asia, en algunos casos, y se meten a piscinas naturales, ríos, también cascadas, y estos parásitos ingresan, que son microscópicos, por la vía nasal y pueden atravesar, hay un techo que es cribado, es decir, como un coladorcito, y llegar a las terminaciones nerviosas olfatorias. Y de ahí tienen acceso directamente al sistema nervioso central. La mortalidad y la morbilidad es también alta, al igual que la rabia. El tratamiento es muy complejo, doctores. Se utiliza una combinación muy tóxica de medicamentos, como por ejemplo la anfotericina B, el trimetoprim sulfamethoxazol y uno u otro antibiótico adicional. Entonces, es muy complicado, genera toxicidad en varios órganos y repito, la sobrevida no es muy buena en estos pacientes. En los últimos años se ha estado preguntando, hubo inclusive un periodo entre el 2000 y el 2016, entre el 2000 y 2016, donde hubo en Lima reportes de casos aquellos que viajaban a Iquitos. No sé si ustedes recordarán, pero hubo noticias y justo como era muy mediático, en los exámenes del ENAM preguntaban acerca de cuáles eran estos agentes. Ahí está Naegleria fowleri, Acanthamoeba, Balamutria mandilaris, y también preguntaban acerca del tratamiento. ¿Cuál era la base del tratamiento? Y en realidad era la anfotericina B, ¿no? La respuesta. ¿Qué más tenemos? El Plasmodium, que es muy importante en la selva, el agente etiológico de lo que es la malaria, puede llegar al sistema nervioso central, doctores, y generar también una morbilidad alta, es decir, una secuela. El paciente puede estar postrado, muy complicado. Por lo general se da clindamicina asociado a tratamientos combinados de lo que es también la quinina, ¿no? Y sus derivados. Es tóxico también para la parte hepática y renal y genera trastornos hidroelectrolíticos. No a veces se llega también a tener éxito cuando el plasmodium llega al sistema
nervioso central. Repito, genera abscesos, meningitis, encefalitis y la morbilidad, sobre todo si es que el paciente sobrevive, es muy alta. Mucha secuela neurológica queda. ¿Cuáles son los plasmodios? Pues aquí tenemos en Perú, en la selva central, el plasmodium, lo que es el falciparum. En cambio, en la frontera con Colombia y con Brasil tenemos falciparum y vivax. En cambio, en el continente africano podemos encontrar al Plasmodium malariae, al ovale y al knowlesi. Entonces, no olvidarnos, por último, que por ejemplo en la zona de Arequipa, en su zona de la parte de ceja de selva, diríamos, y también en la zona de la cordillera de los Andes, existe una patología que lo transmite la picadura de un mosquito. En este caso es el Trypanosoma cruzi. No es un mosquito, perdón, es chinche, el chinche besucón, le dicen. Es un chinche grande que por lo general se acerca mucho porque le llama químicamente el CO2 que emanamos al momento de respirar y aparte que también tenemos ahí aire caliente, llega a esas zonas y puede generar una picadura y la inoculación de este parásito que es el Trypanosoma cruzi, también llamado enfermedad de Chagas. ¿Tiene capacidad neuroinvasiva? Sí, los casos reportados no son frecuentes, son raros, más generan patologías crónicas a nivel de corazón que genera una insuficiencia cardíaca progresiva y crónica y que también después genera patologías a nivel renal o compromiso a nivel hepático. Entonces, pero también tiene una capacidad neuroinvasiva. Finalmente, doctores, para redondear la parte etiológica que estoy mencionando, muchos agentes infecciosos que tienen capacidad con el sistema nervioso central son los asociados a las vacunas. Se han visto casos debido a la administración de ciertas vacunas que generan meningitis o encefalitis. ¿Cuáles son? Si les preguntan, definitivamente la que encabeza la vacuna son dos. La vacuna de la varicela y de la fiebre amarilla, seguido por el sarampión y la vacuna de la rabia. Todos estos por lo general son agentes infecciosos virales que tienen la capacidad neuroinvasiva. Recuerden, varicela, fiebre amarilla, sarampión y también no he puesto lo que es la vacuna oral de la polio, porque esa es atenuada, más la polio no es neuroinvasiva del sistema nervioso central, sino es neuroinvasiva de los nervios periféricos, sobre todo miembros inferiores y a nivel de médula espinal baja. Y cada dispositivo, en este caso el brain sería tipo dispositivo, se va a generar. Muy bien, doctores, hasta ahí la fisiopatología es algo muy puntual. ¿Cómo llega estos gérmenes al sistema nervioso central? Vía hematógena, es decir, por sangre, es decir, han hecho, si es bacteria, bacteremia, si han hecho virus, viremia, si es hongos, es fungemia, y si es parásitos, parasitemia. Es la principal, pero no es la única. Por contigüidad, por lo general, los gérmenes son bacterianos, gram positivos, en su mayor frecuencia, pero también hay hongos que pueden por contigüidad acceder por patologías de infecciones óticas, senos paranasales, rinitis o inclusive infecciones de piel ocasionadas en este caso por acción directa o traumas. Y ahí tenemos definitivamente que pensar siempre en lo que es bacteroides o actinomyces, que es un honguito, y cuando hay traumas, TEC, sobre todo solución de continuidad ósea y dérmica,
Estos agentes, repito, bacteroides ¿Por y qué? Porque actinomyces estos deben tener fármacos pueden presentes tener para un amplio escoger la espectro de uso, terapia que pero pueden cubra generar a mayor esta bacteria y a este toxicidad. honguito Entonces, principalmente ustedes no quieren generar cuando hay, daño cuando a doctor, nuestros cuando hay pacientes, ¿no? fístulas Entonces o tenemos que dar prevención, abscesos ¿no? Entonces, que en empieza a epidemias de drenar dermatitis hay por que tener esa cuidado. A veces salen solución de estas continuidad. bacterias en los Ténganlo en granos. consideración, por Tiene favor. que ver la clínica y cómo está, ¿Cómo si ocurren está los bien abscesos? tomado el En este paciente y la caso, clínica. se pueden O el ya paciente no tiene clínico establecer ahorita, más que todo por examen de orina, gastando un modelo de diseminación cultivo que vale de la 40, infección 60 continua soles o contigua, por contigüidad. innecesariamente. Entonces, puede Alrededor generar son el el trabajo que 50% se la requiere. forma ¿Por qué? de Porque cómo llega lamentablemente al ahorita sistema estamos viendo la nervioso central. situación ¿Cuáles nacional, serían esas no hay patologías insumos, que no yo hay tengo dinero que para tener en hacer consideración? muchas cosas y Sinusitis, están otitis gastando. media Han y gaseado sobre tanto todo en la época de COVID y han manejado infecciones todo su dentales, es metódromo, decir, ¿no? En abscesos realidad, así es la dentales. situación. Ustedes tienen que tener, Estos, nosotros no por lo somos, general, son los en que realidad, más todos frecuente mandamos, ¿no? Por si generan acaso, ¿no? no Ojo, solo una visitación meningitis, así sino no también significa que el abscesos paciente está bien. cerebrales. Entonces, ustedes También tienen hay que afectaciones ayudar en ese solitarias, pero tema, ¿no? son poco No solo es frecuentes, pedir, más las no. que he Si es mencionado. una radiografía de tórax, Diseminación yo hematógena, para qué voy a sí, estar entre un escalando a 15 a todos, ¿no? Si 30%, primero lo que que ya les hemos manejamos es descrito que es la radiografía, principal ¿no? vía Lo mismo pasa con la en urología. meningitis o encefalitis. Esto lo vamos La a ver vía bastante en hematógena neonatología. también puede De llevar repente los que agentes están que por tengan entrar la capacidad a de ver, formar los que vayan a abscesos. ¿En pediatría, qué van a porcentaje? ver De que hemos 15 a visto 30. casos así, ¿no? ¿Cuáles serían Axiodentales. Y ejemplos si tiene la clínica, que foto lleguen a formar maravillosa, abscesos sí cerebrales? quedaría, Pues por tenemos ejemplo, abscesos pulmonares, ¿no? En el caso de estreptococcus, infecciones tenemos Staphylococcus, Guava, intraabdominales, por Lactiaria, citar también un lo vemos ejemplo, en neonatología, apendicitis complicadas, abscesos Enterococcus hepáticos, faeciuloides y abscesos Streptococcus ¿no? Que intraasas, también lo tenemos en etc. realidad. Y sobre Más todo, que todo esto he visto en aquellos que pacientes son con cáncer, pero infecciones creo que de la queda piel, en realidad pero la que clínica también del tengan dermatismo. ¿No? Si el una dermatis tan extensión sepsis son las importante. primeras en realidad ¿Qué más bacterias tenemos? que van a hacer, Inoculación si es una directa, neonatal es temprana, decir, viene de la hacia el madre. La parénquima madre es la cerebral que y consume por lo cuando comienza general a ser son neonato lesiones recién nacido. traumáticas Pero si es una penetrantes. sepsis neonatal Pero esto es tardía, en la es comunidad. pensando en Pero bacterias ¿qué ocurre en el lugar donde está en el a área de nivel cocina, ¿no? Donde ustedes van a hospitalario? estar Es seguro cuando se teniendo colocan sistemas de derivación rotaciones. Luego tenemos ventrículo, los vacilos gram tanto positivos, esta forma externas de como internas, y vacunaciones las que no tienen internas la pueden capacidad de ser generar a esporas y nivel menos al vacilos. Y pleural, tenemos cardíaco o actinides, peritoneal. que son formadores de Estos esporas. Y las que no dispositivos son pueden formadores de llevar Clostridia y Coriné a un mayor bacteria. riesgo Entonces de generar tenemos estas en abscesos. realidad, las que son también Por lo varías tanto, de ¿cuál filamento sería la representadas como clínica, noctalurea doctores, ya de la fácil, encefalitis, ¿no? Dentro la de los gram meningitis y el positivos. absceso Los gram cerebral? positivos que se diferencian de los gram Empecemos negativos es que la pared celular que es los más dos gruesa primeros, y cuando se encefalitis y identificadas como meningitis, endocardia tienen una ya capacidad atacan meses, ¿no? Dentro de de los gram una positivos. evolución aguda. Los gram positivos que se Recordando que en la diferencian de los gram diapositiva que negativos es que la mencioné en pared las celular es más definiciones, gruesa y la la parte de circunstancia más. meningitis es antes de los 5 días. La encefalitis tiene más bien un periodo promedio de 7 días o más. Y el absceso, estamos hablando de un Diferencia con los promedio gram negativos de es que la 4 pared celular es semanas más o gruesa más de y la evolución. función también va a ser distinta, eso lo vamos a ver en el gram. Entonces, Sin ¿qué nos va a embargo, servir en los ese es cultivos? el No solo es tiempo poner de cultivo, instauración, gérmenes de pero líquido cefalorraquídeo. hay Cultivo, diferentes literaturas en donde también nos dicen cuánto dura estos cuadros y la sintomatología es más gérmenes intensa. para absceso, Ahí, ¿no? por También ejemplo, tiene que podemos colocar el mencionar gram, que la ¿no? encefalitis Entonces, al colocar sería el gram, ahí me va a de decir 3 a 5 fotogram días positivo su y instauración fotogram y positivo, duración de estos bacilogram signos negativo, en el dos paciente. cruces. En cambio, en Entonces la yo ya digo, meningitis de ya 5 a 7. puede ser un bacilogram negativo, tengo que cubrir Y al bacilogram finalmente, el absceso negativo. Si era cerebral positivo, al gram podemos positivo. Entonces el tenerlo gram desde el decide, el gram séptimo a sale y décimo dos día soles. de Entonces ya potencia ustedes ya con están los trabajando síntomas. también con y las técnicas moleculares que también en realidad nos ayudan, son Muy rápidas, bien. pero tienen alto costo, como ustedes ya ¿Cuáles lo son lo que comparten la clínica para sospechar una patología del sistema nervioso central? Encefalitis, meningitis, la combinación de ambas, que es no, de repente meningoencefalitis, es un paciente que o está absceso, paralizado y es que tiene el paciente tiene que agotamiento tener nervioso fiebre, central, ¿no? Y ustedes ven que por cefalea ahí está y enfermo de alteración del fibrosis, estado famoso mental. fiebre de Bueno, esa es la 38,5, triada que nos han imagínate, ido por ahí tiene enseñando. un Sin escormiento que embargo, voy a mencionar hay en sepsis, pacientes y evidencia alto, no con de metaanálisis 10,2,
que no es necesario que los tres estén presentes. Basta que dos de estos tres signos estén presentes para sospechar que hay un compromiso de neuroinvasión. Por ejemplo, doctor, viene con fiebre y cefalea. No, no es meningitis porque en realidad no hay alteración mental. No, sí puede ser una probabilidad diagnóstica. Doctor, viene con fiebre y alteración mental. Mm, puede ser, no puede ser, pero se sospecha también. O que ha habido casos, no viene con fiebre el paciente. ¿Por qué? Porque ya está tomando a veces tratamientos antipiréticos y por lo tanto la fiebre se enmascara. ¿Y qué puedo tener? Cefalea o alteración mental con diferentes grados. Por ejemplo, con somnolencia, con parálisis, compromiso motor más periférico, etc. Por lo tanto, diremos que los síntomas más sugestivos para la encefalitis serían fiebre, confusión y cefalea. Los tres principales y con mayor sospecha que te inclinen a pensar en encefalitis. Repito, fiebre, confusión y cefalea. Doctor, ¿puede haber convulsiones? Por supuesto que sí, el tejido neuronal está siendo afectado. Puede venir con convulsiones. Doctor, ¿puede haber manifestaciones neurológicas? Dependiendo, motoras, sensitivas, periféricas, de pares craneales o inclusive periféricas motoras de miembro superior o miembros inferiores. Asimismo, deterioro del estado de alerta, es decir, alteración del estado mental con sopor, somnolencia o inclusive en coma, por supuesto que sí, también es sugestivo de encefalitis, pero también podríamos estar frente a meningitis o abscesos. Por eso, la diferencia de tamaños en las letras que ustedes están visualizando. Asimismo, ¿qué signos y síntomas puedo sospechar para un absceso cerebral? Estamos empezando por los extremos. La triada clásica: fiebre, dolor de cabeza y déficit neurológico. Acá no hay alteración mental, acá hay déficit neurológico principalmente. Entonces, hay que ver que puedo tener nistagmos, un poco de alteración de los globos oculares, es decir, una salida mayor, exoftalmos. Puedo tener un síndrome de ataxia, correcto, al caminar, sea leve, moderada o muy severa, inclusive puede postrar al paciente. ¿Puede tener signos de hipertensión endocraniana? Claro que sí, puede tener, porque el tamaño del absceso puede generar un síndrome de hipertensión endocraniana. Por lo tanto, también tengo que tener un fondo de ojo para ver si hay o no papiledema. O también signos de rigidez de nuca, que son signos, parte de los signos meningios, o el paciente puede estar alterado su estado mental, sobre todo mostrar signos de somnolencia y bostezos en forma constante. Y también otro estado leve, inclusive puede ser un estado de confusión. Entonces tenemos signos y síntomas que nos pueden inducir a pensar más en uno que en otro. Y doctor, ¿y la meningitis o la meningoencefalitis? Pues vamos a ver que depende del grupo etario. Por ejemplo, en niños, ¿qué podemos tener? Alteración del estado mental. En meningitis, estamos hablando de meningitis. Convulsiones, doctor, pero eso estaba en encefalitis, por supuesto, por eso estaban en letras menores o menor tamaño. Debilidad, doctor, lo he visto en el absceso cerebral, pero puede ser un compromiso también meningio. Alteraciones sensoriales. Vean que en el niño la presentación es mucho más inespecífica, por lo tanto la sospecha diagnóstica debe ser mayor.
¿no? ¿Y Y qué después pasa al en final los el lactantes fisiopreparador y recién diagnóstico, nacidos? ¿no? El paciente está El con mucho problema es antibiótico mucho y luego mayor. empieza a hacer ¿Por cuadros de qué? diarrea Porque y ellos no fiebre, hablan, ¿no? aparte Entonces que ustedes están dicen, no, irritables o acá está somnolientos, que dicen que ahora, puede para estar encontrar el asociado Clostridium a su difficile estado de no es inmadurez tan fácil, del como propio eso lactante o lleva del recién nacido, bastante y más si es prematuro. También el desinterés por la alimentación, doctores, ese es uno de los signos principales en neonatología para sospechar de compromiso del sistema nervioso paneles y se central. ha podido dar el tratamiento en Desinterés realidad por óptimo, el ¿no? Y ha valido alimento, es fruto. ¿Y decir, cuál es por el la tratamiento? Bueno, lactancia, medicina oral. eh, Nosotros no en el tenemos lactante o en el medicina recién oral nacido. y anual, Succión bueno, podemos débil. dar metronidazol Vean, endógeno la sobre el succión mecarbar, débil ¿no? y el El desinterés ideal, la medicina oral son es o indiscutible. deberían ser Luego el considerados paciente por se los entra al sistema médicos inmunológico. como los Ahora, principales signos las en estos dos grupos ulceraciones etarios. no, por ejemplo, uno ¿Qué puede más? tener Pérdida del células control de la de cabeza, por ulceración supuesto. necrótica que te No pueden puede ser controlar, cargan a su relación con bebé, grasa de ganado se va para un y el lado, para ganado el también otro, puede adelante, pasar atrás. No controla la cabeza. También sería un signo de meningitis o encefalitis en el paciente lactante o recién nacido. Doctor, ¿y sus movimientos oculares? Por supuesto, los famosos nixtagmus. Son frecuentes en este grupo los nistagmus horizontales, pero no deberían ser muy repetitivos. O lo más peligroso, que empiece a tener nistagmus verticales. Ahí sí es un compromiso no solo de la meninge, sino del encéfalo propiamente dicho. Y en el adulto, doctor, ¿cómo sería la meningitis? Bueno, ahí está la triada definitivamente que hemos dicho. Fiebre, cefalea y alteración del estado mental. Doctor, ¿puede haber meningitis con signos de hipertensión endocraniana? Sí, puede existir también. Pero lo que más llama en la meningitis del adulto es los signos meningios. La rigidez de nuca, el signo de Kernig y Brunzinski son los principales con el examen físico y evaluar siempre la alteración del estado mental, sea letargo, somnolencia, irritabilidad o estar muy callados, el cambiar. Por ejemplo, un paciente que pueda ser muy activo Entonces, y ustedes van llama a la atención que diferenciar ya no siempre a los hable, pacientes que esté muy callado, que esté mirando fijamente en un punto. Eso les debe también de llamar la atención. Y puede ser encefalitis o meningitis, pero sobre muy todo, bien si es que hay brilladas, signos meningios, les cáncer, indicaría una meningitis en el diabéticos, ¿no? Que adulto. hay un montón de pacientes Entonces, diabéticos. doctores, les estoy dando lo puntual para tratar de empezar a entender cuál puede ser en una patología los signos y síntomas, Aló, cuál es para meningitis, cuál es para encefalitis aló, y cuál es para abscesos. aló. Por lo tanto, en los Mm, abscesos Sí, recalcamos tengo algo muy clases. importante o resaltamos. ¿Qué? Hay cuatro formas clínicas No sé, que empieza a las diferencian, 8:20. aparte de lo que ya Es de hemos infecto, mencionado, pues. que es que haya Es una eso. masa focal en ¿Tú? expansión, pero sin signos de hipertensión endocraniana. ¿Tu trabajo? Hay compromiso neurológico, ¿Para meningio mañana? inclusive, y motor, pero a nivel de pares craneales. Sí, ya. Sin embargo, cuando esta masa Ya. focal aumenta Terminé. de tamaño y Nada, genera el aumento nada, de la nada. presión intracraneana, aparece la ¿Qué? segunda forma clínica, que es el síndrome de Te llamo hipertensión cuando termine las endocraniana. clases, ¿ya? Asimismo, como les he mencionado, puede ser un déficit ¿Mm? neurológico focal, sea ¿Aló? sensitivo, con ¿Me parestesias escuchas? principalmente, analgesias Te o digo que te llamo cuando hiperalgesias. terminen las clases, ya, pues. Ese es un déficit neurológico ¿Vas a focal. estar ocupado? Pero también, doctor, puede haber un déficit ¿Mm? neurológico motor. Claro que sí. Pares craneales, solamente pares craneales, o déficit localizado en un miembro tanto superior o inferior. Muy bien,
Eso se llama el tercer síndrome, déficit neurológicos focales. Y el último, que es el que genera necrosis o destrucción, desmielinización, como les hablaba, por ejemplo, del virus JC, que generaba el LEM en el VIH, por ejemplo, destruye la sustancia blanca, la licuefacta. Eso sería un cuarto síndrome, es destrucción tisular difusa, para citar un ejemplo. Entonces veamos que hay 4 principales manifestaciones de la parte neurológica en abscesos cerebrales. Ya, No se ya. olviden, masa focal en expansión sin signos de hipertensión endocraniana, el síndrome de hipertensión endocraniana o intracraniana, déficit motores, déficit neurológicos sensitivos o motores focales y la destrucción tisular difusa. Entonces, doctores, acá hay un resumen, ya no lo voy a explicar porque ya he tratado de darles los signos y síntomas principales, pero esto es para un poquito enfocar la parte clínica didáctica. Por ejemplo, en adultos y niños, ahí resalto otras manifestaciones que no he mencionado en las diapositivas anteriores. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas? No suelen, por decir, aparecer todos estos al mismo tiempo. Esto depende del grupo etario. Son vómitos, fiebre alta, cefalea, rigidez de nuca, fotofobia, somnolencia o letargo, artralgias y convulsiones que pueden ser focalizadas, por lo general, en niños, generalizadas en adultos. ¿Qué más tenemos? Muy bien, ¿no? De los adultos En mayores. neonatos, es decir, en bebitos, en babies, pero también pueden estar en ancianos, que son los dos extremos de la vida. Puede haber fiebre o no puede haber fiebre, pero sí va a haber algo muy importante. Sí va a haber frialdad distal, eso sí va a haber, ya sea en niños, neonatos, lactantes o niños y adultos mayores, frialdad distal. ¿Qué más? Ya hemos mencionado el rechazo a la comida, llanto enérgico o la irritabilidad, o estar lo contrario, muy quieto, no controlar la cabecita, retracciones del cuello, arqueando la espaldita, es un signo meningio muy frecuente en lactantes. Ese es un signo meningio de irritación, es muy frecuente. O inclusive algunas manchas o rash dérmico que se asocian a ciertos patógenos, como por ejemplo la Neisseria meningitidis, que generan lesiones a nivel del cuerpo. Por ejemplo, esta es una línea de tiempo que quiero compartir con ustedes de eventos tempranos si queremos entender la fisiopatología de la neuroinvasión, diríamos de esta manera. En la fase 1 va a haber producción muy intensa de citoquinas y eso es debido a la neuroinvasión del agente patógeno, y la manifestación principal va a ser fiebre y dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque las citoquinas proinflamatorias generan disparo del set point y edema cerebral. Y el edema se traduce en dolor. La fase 2 sigue siendo temprana. Vamos a tener una encefalopatía debido a que el cuerpo se va a defender, porque hay citoquinas proinflamatorias, pero hay mediadores antiinflamatorios que van a tratar de equilibrar y eso genera vasodilatación, vasoconstricción, y eso estimula, en vez de mejorar el estado de la fase 1, la empeora. Por lo tanto, ahí aparece la irritación meningia. Ojo, en la fase 2 aparece la irritación meningia. En la fase 3 ya hay todo un proceso inflamatorio que ganó debido a que hay mucho microorganismo
Y estos van a ser combatidos porque los leucocitos, principalmente los que fagocitan y hacen quimiotaxis, llegan al sistema nervioso central, a la meninge o al líquido o al tejido y genera mayor edema. Y al haber mayor edema, definitivamente la manifestación principal va a ser el deterioro del estado de alerta, es decir, deterioro de la conciencia. En la fase 3 se caracteriza alteración del sensor. Entonces, fiebre y cefalea, fase 1. Fase 2, signos meningios o de signos de encefalitis. Y la fase 3, sí hay un compromiso del deterioro debido a que la barrera hematoencefálica ha perdido la capacidad de ser barrera. Todos esos son los eventos tempranos con 3 fases bien marcadas, con signos clínicos muy importantes. Eventos intermedios, es decir, ya es una fase subaguda, el deterioro de la barrera es mucho más evidente, por lo tanto, hay mayor lesión, ya sea a nivel meningio, a nivel encefálico o combinación de ambos, o inclusive si hay absceso, definitivamente va a haber mucho edema con signos de hipertensión endocraniana. Por lo tanto, entonces, en eventos intermedios ya voy a tener convulsiones, voy a tener síntomas neurológicos propiamente dichos y signo de hipertensión endocraniana o de déficit focal o también de lesión citotóxica a nivel del tejido. Finalmente, los eventos tardíos, ya la lesión es sobre la neurona, por lo tanto, ya hay una morbilidad, es decir, hay secuelas neurológicas. Pueden ser, dependiendo del grupo etario, si son recién nacidos o lactantes o niños menores, pueden tener la neuroplasticidad a su favor y disminuir esa morbilidad. Sin embargo, si es en adultos y adultos mayores o inmunocomprometidos / suprimidos, definitivamente van a quedar secuelas y los ejemplos son parálisis, deterioro cognitivo, postración, para citar algunos, ¿no? Ante esto, podemos nosotros clasificar al compromiso del sistema nervioso central a través de síndromes, ¿no? Esto, repito, desde el enfoque del infectólogo, ¿eh? No vayan a estar diciendo el doctor me enseñó esto y es para todos, ¿no? Hay diferentes escuelas, doctores. En este caso, puedo decir que estoy frente a un síndrome infeccioso. ¿Por qué? Porque hay fiebre, presencia de fiebre con signos del sistema nervioso central. Entonces es un síndrome infeccioso. Esto normalmente lo consideran como síndrome febril también. Ojo, es su sinónimo. Síndrome encefálico. Bueno, tengo compromiso del tejido, es decir, una encefalitis propiamente dicha. Es decir, hay alteraciones del estado mental, somnolencia, estupor, deterioro, convulsiones, irritabilidad o hipertonía que caracterizaría lesión directa del tejido cerebral. En cambio, si predomina la irritación meningia, es decir, hay rigidez de nuca, signos de Brunzinski o de Kerning, estos se denominan síndrome meningio. Podría denominarse síndrome meningio. Entonces vean que si hay también signos de hipertensión endocraniana, se le considera síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Cuáles serían los signos y síntomas que prevalecen? Vómitos, dolor de cabeza, edema de la papila, que se ve por fondo de ojo. Y en los bebés, en los recién nacidos, su fontanela está abombada, en cúpula. Ni qué decir cuando hay
aumento del tamaño del perímetro cefálico en los recién nacidos y lactantes también es considerado parte del síndrome de hipertensión endocraniana, en este caso por acúmulo de líquido y generar una hidrocefalia. Doctor, ¿y cuáles serían los diagnósticos diferenciales en estas patologías? Pues vamos a ver pues, que la meningitis infecciosa, que hemos visto los agentes etiológicos, va a predominar dependiendo si es signos de irritación meningia. Ya hemos visto la encefalitis, que puede ser viral, principalmente viral, la encefalitis es viral. Podemos tener absceso cerebral, es decir, los ejemplos, pero también puede haber absceso epidural espinal cervical, poco raro, infecciones para meningias como la osteomielitis, el empiema subdural, meningitis aséptica, en caso de enfermedades autoinmunológicas como el lupus eritematoso sistémico, o inclusive en la fase que si algunos han tenido la posibilidad en mis grupos ver, hay una niña que está hospitalizada en pediatría y que a veces la leptospira, dentro de sus fases, existe la fase inmunitaria que puede generar una encefalitis aséptica. Es decir, no vamos a encontrar al germen, sino hay una respuesta inflamatoria a anticuerpos. Y ni qué decir las meningitis químicas. Después de la administración, porque se utilizan medicamentos, sobre todo en pacientes con cáncer, como la quimioterapia, en donde se les coloca directamente el quimioterápico o el tratamiento antibiótico inclusive, y eso puede generar una irritación a nivel del tejido o de las meninges. Doctor, ¿cuál sería el abordaje entonces? Pues si necesito obtener información, si es que las meninges están comprometidas o el tejido cerebral, pues tendría que obtener el líquido que baña a este tejido. Por lo tanto, el abordaje principal e inicial, cuando tengo sintomatología neurológica, pues es definitivamente la punción lumbar para la obtención del líquido cefalorraquídeo. Este puede ser acostado o puede estar sentado y idealmente en una posición como que si estuviera abrazándose e inclinándose para que la apertura de los espacios intervertebrales permite en la zona lumbar generar este procedimiento de punción. Vamos a ver que va a pasar varias capas hasta llegar al espacio, que en este caso sería el espacio subaracnoideo. ¿Qué tengo que pasar? Piel principalmente, posteriormente la fascia superficial, el ligamento supraespinoso, posteriormente el ligamento interespinoso y llegar al ligamento amarillo, que es la puerta de entrada a lo que es el plexo venoso del canal medular, que todavía ni siquiera llegamos. Muchos llegan a esa parte y empieza a salir sangre a través de la aguja o el estilete que llegó a esa zona. Y todavía ni siquiera han pasado lo que es la dura madre, ya que la dura madre va a tener una resistencia mayor hasta que pase al canal de la subaracnoides, donde recién va a estar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, no se olviden, muchos llegan a punzar al plexo venoso y empieza a gotear bastante líquido sanguinolento. Y eso, si persisten en no llegar al líquido, puede generar un hematoma en esa zona y comprimir inclusive el canal medular o evolucionar a un absceso paravertebral. Entonces, doctores, hay que tener bastante cuidado. Acá les comparto las características
del líquido cefalorraquídeo, para mencionar en forma general, ¿cuáles serían las características normales? Las células son de 0 a 3 linfocitos, doctores. ¿Ah? De 0 a 3 linfocitos. En el Instituto de Ciencias Neurológicas pueden considerar de 0 a 5. Y si recuerdan, pues de 0 a 5 dirán, pues, es como la orina, ¿no? Como la orina. Acá, en realidad, el líquido cefalorraquídeo no debería tener tantos glóbulos blancos. Por eso, lo ideal para que ustedes puedan manejar a sus pacientes debería ser de 0 a 3 linfocitos. Más de 3, ojo, o punzaron el plexo venoso, inclusive la sangre puede llegar ahí, y están recolectando más glóbulos blancos y rojos que no debería tener el líquido cefalorraquídeo. O están frente a una sospecha de una infección por una neuroinvasión de un agente. Y repito, en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en Lima, ellos manejan un valor entre 5 y 10 y le denominan pleocitosis. Y la pleocitosis, ¿qué significa? Que hay una respuesta inflamatoria a nivel del líquido cefalorraquídeo, que ustedes tendrían que determinar o es infecciosa o están frente a un proceso solamente inflamatorio por algunas otras causas. En nuestro medio, la principal causa de pleocitosis es la tuberculosis. Ojo, pero no es la única. Existen otras patologías. Y al estar en zona endémica, no es frecuente obtener valores como los que están a su mano derecha en esa tabla. Por ejemplo, que les digan, las células van de 0 a 5 es lo normal, de más de 5 hasta 1000, viral, de 5 a 500, eso es TB, no es necesariamente esa respuesta. O bacteriana, no, hay células de 1000 a 10.000. Eso a veces en zonas endémicas, repito, no ocurre frecuentemente. ¿Está claro? Entonces, lo que vamos a encontrar en nuestra población, en su gran mayoría, va a ser pleocitosis, entre 5 y 10 células. Acuérdense, y eso es un proceso inflamatorio, que tenemos que determinar si es viral, bacteriano, fúngica o mixta, incluyendo la tuberculosis. Entonces, vean que después hay el volumen adecuado, una velocidad de salida del líquido que sería 0,5 mililitros por minuto. La presión debería estar en milímetros de agua, de 60 a 150, y las proteínas deberían estar entre 15 y 45. Hay muchas tablas de otras publicaciones que dicen que las proteínas deberían ser menor de 60 o menor de 70, que esto sería más o menos los 2/3 de las proteínas séricas. Ojo, eso es variable. Por eso les trato de transmitir estos valores que serían mucho más fáciles de que ustedes lo manejen y puedan sospechar y tener una mayor discernición entre qué etiologías podrían estar ustedes enfrentándose. Pero también les muestro las otras tablas, que es válido, que depende de si están frente a un neurólogo, si están frente a un neurocirujano, si están frente a un médico internista, etc. Eso varía de acuerdo a la bibliografía. Lo que les mencionaba, por ejemplo, en la erupción bacteriana, el meningococo da lesiones maculopapulares difusas. Ojo, no se olviden, el meningococo, sobre todo petequias en tronco, extremidades, mucosas, plantas y palmas, no se olviden. La rigidez de nuca es muy frecuente en la parte viral,
cefalea, sobre todo compromiso frontal que genera fotofobia y dolor a nivel ocular. Y en la mayoría de pacientes pediátricos tiene asociado a cuadros diarreicos. ¿Por qué? Porque son enterovirus, perdón, son enterovirus. Y la tuberculosis, no se olviden de los síntomas de la tuberculosis. Es decir, sudoración nocturna, baja de peso y signos de irritación meningia y o encefalitis. Doctor, entonces, ¿cuáles serían las contraindicaciones para la punción lumbar? Entonces, primero hay la parte absoluta. Por ejemplo, no se recomienda hacer punción lumbar cuando hay alguno de ellos. Por ejemplo, signos de hipertensión endocraniana. No se atrevan de hacer punción lumbar en pacientes con hipertensión endocraniana. ¿Por qué? Porque hay un edema, una presión muy alta que podría generar, con la descompresión, con la salida de líquido, una herniación y la muerte del paciente. ¿Cómo identifico signos de hipertensión endocraniana? Pues definitivamente náuseas, vómitos explosivos, pero el signo más importante, el fondo de ojo, que tenga papiledema. Ojo, papiledema. O en algunos países, por ejemplo, la postura de descerebración. Esa postura de descerebración también es un signo de hipertensión endocraniana. ¿Qué más? Doctor, que haya una infección en la zona de la punción lumbar, una infección dérmica. No, pues no pueden no van a poder hacer la punción porque pueden arrastrar el germen que se encuentra en esa parte. Por ejemplo, le salió un herpes zóster, no van a poder hacer la punción lumbar. Doctor, tiene una escara o tiene una erisipela, no van a poder hacer la punción lumbar. Evidencia de hidrocefalia, edema cerebral o inclusive herniación por estudios de imágenes como la tomografía o la resonancia, definitivamente tampoco se contraindica la punción lumbar. Esos tres son los principales. Bueno, relativos, ahí están, por ejemplo, la escala de Glasgow, 8 o menos de 8. Trastornos de la coagulación, claro, no le van a poder porque acuérdense que van a atravesar el plexo venoso. Y si tiene trastorno de la coagulación, puede generar tremendo hematoma en esa zona y comprimir la médula o generar un absceso secundario, una infección, un hematoma abscedado. Que tenga un estatus epiléptico o crisis epilépticas, tampoco, porque podría generar una lesión mayor en el paciente. Si lo sedan y con anticonvulsivantes podría ser el procedimiento de forma adecuada. En este caso, la TAC cerebral, junto con la punción lumbar, ¿qué nos dice la evidencia actual? Por ejemplo, hay una publicación muy interesante en la New England Journal sobre que la dosis efectiva típica de radiación por tomografía, vean, es de 2 millisieverts. Esto que equivale más o menos a 8 meses, doctores, de una radiación constante. El hecho de tomar una tomografía. Un datito, nada más, un datito. Por ejemplo, en este caso, ¿qué nos dice algunas publicaciones como las pautas de la American College of Emergency Physician? Gracias. Vamos a ver que recomienda los pacientes que tengan cefalea, signos de hipertensión endocraniana, en ausencia de hallazgos clínicos, definitivamente recomiendan, dice, primero hacer un estudio de punción lumbar, perdón, de tomografía antes de hacer la punción lumbar. Miren, signos con hipertensión endocraniana, no punsen, doctores. Primero, háganle la toma.
¿correcto? Con las connotaciones que acabamos de irradiación de esos 8 meses. Por ejemplo, las pautas del Instituto Nacional de Excelencia en Salud y Cuidados sobre el diagnóstico de la meningitis, por ejemplo, para pacientes menores de 16 años, dicen que deben de prevalecer la evaluación clínica, es decir, la clínica debería mandar antes de usar una tomografía. Vean que hay contrastes, vean, son dos colegios diferentes. Las pautas, por ejemplo, del Starship Hospital en Estados Unidos, por ejemplo, afirma que la herniación cerebral puede ocurrir incluso porque les ha pasado casos después de una punción lumbar sin que tenga los criterios de hipertensión, sin que genere otras complicaciones. Dice que se aconseja que frente a una tomografía normal y sin clínica, es mucho más beneficioso hacer la punción lumbar. Ojo, estamos claros. Pero si hay clínica de hipertensión, no recomiendan la punción lumbar. Ojo, no recomiendan. Depende del estado clínico. Miren, 3 posiciones en un solo estado, en un solo país, perdón, con diferentes estados, con diferentes colegios, donde a veces no se ponen de acuerdo. Por lo tanto, les voy a mostrar otra evidencia. Guías como la ITSA o la europea, e inclusive la de columna amarilla, las directrices en su norma sueca, vean cómo se contrasta inclusive para poder ver si hay criterios de inmunosupresión o no, si hay antecedentes de enfermedades del sistema nervioso central, si hay presencia o no, o historia de convulsiones. E inclusive acá se valora, tanto en la americana como en la europea, la probabilidad de evaluar estas condiciones antes de hacer la punción lumbar. En cambio, por ejemplo, las directrices o las guías de Suecia no les interesa esos estados. Vean, simplemente se enfocan en los últimos. Si el estado de conciencia, vean, según la ITSA, menos de 15, en la europea menos de 10, pero miren lo que dice la sueca, herniación inminente, o que el paciente esté inconsciente y que tenga más de 1 centímetro de dilatación de la pupila y rígidas. Por ejemplo, en esos casos, ellos recomiendan no hacer la punción. En cambio, miren las condiciones que ponen los americanos y los europeos. Más aún todavía si hay compromiso neurológico. Ahí sí los 3 se ponen de acuerdo. Ahí no hay ninguna diferencia. Si hay déficit focal y parálisis de nervios craneales, no se recomienda la punción lumbar. En cambio, si hay papiledema, también, mírenme. ¿Y los suecos qué dicen? Evita la punción lumbar si hay papiledema. Pero si el fondo de ojo es normal, puedes hacer la punción lumbar, dicen los suecos. Por lo tanto, el fondo de ojo es una evaluación imprescindible en compromiso del estado neurológico. En cambio, la europea no dice recomendación y la ITSA, si hay papiledema, antes de hacer la punción lumbar, hay que hacer tomografía. Vean que depende de qué guía ustedes lean y si la van a aplicar en su práctica médica, para que tomen decisiones a favor del paciente. Entonces, el uso de la directriz sueca, por ejemplo, podría mejorar, obviamente, el inicio de la terapia, si es que pones punción lumbar, pedir cultivos, etcétera. Miren, porque no hay tanta rigidez, solo hay cosas muy puntuales para evitar la punción lumbar.
Entonces, si actúo más rápido, reduciría la mortalidad porque actuaría prontamente, instauraría antibióticos pero tratando de obtener una muestra biológica para el análisis correspondiente. Film Array, que es un parámetro actual muy importante, una plataforma molecular para el estudio, puede hacer PCRs, cultivos, tinciones, etc. Y miren, y aumenta definitivamente los resultados favorables en un 24%, siempre y cuando aplique esta directriz. Y repito, eso es decisión del médico, ¿correcto? Decisión del médico. Entonces, el diagnóstico de MEC, para ir terminando, doctores, vamos a ver, lo resumo de esta manera. En el hospital, cuando ingresa el paciente, tengo que ver si hay signos y síntomas como fiebre, cefalea o signos meningios. Necesito dos, no los tres, necesito dos doctores, para decir que es un caso sospechoso basado en medicina, en evidencia. Recordando que hay gérmenes como el meningococo que genera un rash, ojo, un rash, lesiones en tronco, miembros superiores y sobre todo en palmas y plantas de los pies. El neumococo, en cambio, hay que ver los factores de riesgo para el neumococo, falta de vacunas, etc. Y si hay inmunocompromiso, por ejemplo, diabéticos, mayores de 50 años, enfermedad hepática, los que les gusta el trago, etcétera, VIH, tengo que pensar que tengo que cubrir Listeria monocytogenes o también la legionela. Ahora, la pregunta sería, si tengo sospecha, ya conociendo los gérmenes principales, si tengo alta sospecha, hay que ver que el 95%, es decir, 2/4 de estos pacientes van a presentar esta clínica que me va a llevar a la alta sospecha. Asimismo, si quiere apagar mi laptop. No. Ahora sí. Vamos a ver que tengo que tomar la decisión en base a lo que ya hemos explicado, grupo etario, edad, sexo, ¿cierto? Sexo masculino es más frecuente la meningitis, recuerden eso. Factores de riesgo y ver si tomo la punción lumbar o no. O si uso primero tomografía y después punción lumbar, o inclusive decidir que no se le va a hacer punción lumbar porque hay criterios que impiden la realización de la misma. Pero lo que no puedo dejar de hacer es hemocultivos. Hemocultivos, doctores. Es imprescindible solicitar hemocultivos. Y también solicitar hemograma, reactantes de fase aguda, que me permitan analizar, interpretar en qué etapa de la evolución está. ¿Está claro? Asimismo, recordando que la meningitis es secundaria de una presencia de gérmenes en sangre, pues en pocas palabras, la meningitis es secundaria a una sepsis. Y en una sepsis tengo que descartar compromiso de órganos para decir si está en sepsis, en shock séptico, en disfunción orgánica, en disfunción multiorgánica, falla orgánica o falla multiorgánica. Asimismo, tengo que hacerme la siguiente pregunta. ¿PL segura o no? Bueno, la parte que ya hemos visto. Y si no, tengo que usar dexametasona. Doctor, no puedo hacer la PL. ¿Qué puedo hacer para mejorar los síntomas de mi paciente? Pues usen corticoide para evitar que las secuelas a nivel del tejido
nervioso. La mayoría de guías recomienda el uso inicial por 5 días. De 3 a 5 días, yo prefiero usar 5 días corticoides. Y de ahí reevaluar si continúo o no continúo para no alterar el eje hormonal. Obviamente me refiero al eje del corticoide, ¿no? A nivel de ese tipo de hormona. Bueno, veo si la imagen me ayuda, no me ayuda, y tengo que iniciar sí o sí antibiótico. Antibiótico empírico. Doctor, ¿y cuánto tiempo me tengo que demorar para tomar esa decisión? Idealmente de 1 hora. Por eso los tiempos están ahí para tratar de tomar mejores decisiones. Doctor, ¿a los cuántos minutos tendría que tomar hemocultivos después de lo que llegue el paciente? Antes de los 20 minutos ya tengo que tener una decisión tomada y obtener las muestras. Y el examen físico que priorice antes de los 10 minutos. Entonces, doctores, después de la hora, aumenta la mortalidad, la morbilidad, si es que no tomé decisiones. Por eso es una emergencia médica. Y si en el caso que no tomé la tomografía, pero no hice la punción lumbar y ya pasó 1 hora el paciente en emergencia o en hospitalización, porque también puede ocurrir eso en hospitalización, y pasó 1 hora, tengo que volver a replantear si le puedo o no hacer la punción lumbar. Y máximo 1 hora y media me tengo que demorar para la obtención del nuevo líquido. Idealmente antes de los 60 minutos, pero si no se pudo, tengo entre 1 hora a 1 hora y media para volver a tomar. Asimismo, en 150 minutos que haya pasado del ingreso, debería ya tener resultados para ver qué tratamiento específico, sobre todo si es bacteria o virus, porque son los principales, para poder mejorar mi terapia antimicrobiana. O si iniciaron antibióticos, doctores, entre la 1 y 1 hora y media, obtengo resultados y no es una bacteria, es un virus, pues tengo que suspender los antibióticos y tengo que replantearme el uso de antivirales. ¿Correcto, doctores? Finalmente, a las 24 o 48 horas en promedio, tengo que ver si mi terapia que inicié, obviamente de forma empírica, junto con los corticoides, han permitido mejorar la morbimortalidad de ese paciente. Y si es así, pues continúo la terapia y mantengo o desescalo o roto o cambio o suspendo según los resultados microbiológicos que obtenga entre el tercer y quinto día, idealmente. Muy bien. Y si no obtengo mejoría, pues tengo que volver a hacer todo el análisis clínico del paciente. Muy bien, doctores. Creo que hasta aquí voy a ver la clase. Tengo otras actividades, pero les voy a compartir las diapositivas. Les compartiré. Vamos a ver que hay algunas características de exámenes, tinción Gram, vean, para tratar de diferenciar qué germen es, recuentos celulares, para ver en cefalorraquídeo, los cultivos, el test de antígeno bacteriano, si es que hay posibilidad de hacerlo. Ojo, los testes de antígenos bacterianos es por lo general en orina. Tengo que determinar en orina el antígeno neumocócico, ¿cierto? Del neumococo, me refiero al estreptococo neumoniae. Tengo que ver el antígeno urinario del meningococo, de la Neisseria meningitidis, o ver el TB-LAM, que es el hipoarabinomanano, si es que es TB, también sería importante hacerlo en orina.
el PCR y ver los marcadores o reactantes de fase aguda, como el lactato, procalcitonina y proteína C reactiva. Estos son los estudios de neuroimágenes que nos permiten determinar, y bueno, el diagnóstico principalmente, si es que puede hacerse por un estudio histopatológico, no es frecuente. No es frecuente cuando hay una lesión en el sistema nervioso central, no es frecuente pedir biopsia, excepto hay excepciones. La tomografía o la resonancia sí son los mejores diagnósticos. La sensibilidad de la tomografía es entre el 95 y 99%. Estas son las etapas que creo que ya hemos visto de lesiones, imágenes, y bueno, con respecto al absceso cerebral, sí se tiene que obtener en lo posible, mediante una cirugía estereotáxica, es una biopsia estereotáxica, ese es el equipo que se utiliza. Previamente se toma tomografía o resonancia para ubicar el equipo de la biopsia y generar ahí una toma de muestra. Bueno, doctores, la terapéutica, ya hemos dicho, son antibióticos y son bacterias. Hay diferentes guías. En el caso, por ejemplo, de la dexametasona, quiero resaltar, ojo, en meningitis, encefalitis, por ejemplo, la guía americana y la guía europea proponen pautas de 0.15 miligramos kilo, 0.15 miligramos kilo, que es por lo general la americana. La americana es un poco más conservadora. En cambio, la europea te dice que puedes utilizar hasta 10 miligramos. Ojo, recordando en este punto un paréntesis, que en neurocisticercosis la mayoría de guías dice 6 miligramos al día. Sin embargo, en la New England Journal, que participaron dos del Instituto Nacional Neurológicas de Lima, dicen que es 8 miligramos al día. En cambio, los europeos, inclusive, miren, en México se mandan hasta 10 miligramos al día. Pero los americanos, para meningitis se trata por el kilo peso, es 0.15 miligramos por kilo. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 6 horas. Doctor, ¿y cuánto tiempo le puedo dar? Dicen acá, en niños y adultos proponen 4 días. Como yo les dije, mi terapia es hasta 5 días inclusive, para evitar neurolesión crónica o secuelar. Ahí están, por ejemplo, la terapia antibiótica en menos de un mes. ¿Y para qué gérmenes? Se utiliza ampicilina o amoxicilina, cualquiera de las dos, asociadas a cefotaxima, doctores. Ese es el esquema actual, que es el de sepsis. Ampicilina más cefotaxima, que cubre Streptococcus galactiae, Escherichia coli y Listeria monocytogenes. Y así tenemos, en cambio, desde un mes, 23 meses, de 2 a 50 años, inclusive, y mayores de 50, doctores, cambia la terapéutica. Es una cefalosporina más banco. Ese es el esquema para la meningitis bacteriana o encefalitis o meningoencefalitis bacteriana, incluyendo el absceso. Cefalosporina de tercera generación, por lo general ceftriaxona, o un antipseudomonal que es ceftazidima, o lo que es la cefotaxima. Correcto. La cefotaxima o ceftriaxona o ceftazidima, cualquiera de los tres asociados a vancomicina, es la terapia empírica a partir de un mes a más edad. Doctor, ¿y en el inmuno?
compromiso o supresión en el paciente inmunocomprometido, inmunosuprimido, es, acuérdense, lo mismo que la cefalosporina de tercera más vancomicina, pero como este grupo tengo que cubrir listeria y tengo que cubrir, ¿qué más? Se me fue el nombre ahorita. La listeria y la legionela, tengo que agregar esa terapia ampicilina. Entonces sería cefalosporina de tercera, vancomicina y tengo que agregar ampicilina. Doctor, ¿no mejoró con la cefalosporina? El paciente está en shock séptico, en disfunción multiorgánica, con un cuadro de meningitis o encefalitis o absceso, pues el paciente se puede morir. Por lo tanto, en esa situación, prefiero recomendarles meropenem, vancomicina y ampicilina en el inmuno comprometido / inmunosuprimido. Bueno, esa es una publicación en donde hay diferentes opciones y si es viral, hay que Ay, ver ya. el aciclovir, que los dejo para que puedan ustedes ya leer. Y si hay insuficiencia renal, hay que ajustar la dosis en pediátricos o en neonatos sobre todo. Y si hablamos de la infección por citomegalovirus o Epstein-Barr, o en el caso que de varicela zoster que no mejore con el aciclovir, puede usar Ganciclo, que es la vía endovenosa, Ay, y también ajustándolo en insuficiencia renal. Para toxoplasmosis, el tratamiento, que es un parásito muy preguntado, se utiliza pirimetamina más ácido folínico, S junto con sulfadiacina. Si no tengo ácido folínico, doctor, ácido déjate fólico. terminar. Entonces, el esquema más utilizado en toxoplasmosis cerebral es pirimetamina, sulfadiacina y ácido folínico. Ese es el esquema, doctores, principal para toxo. ¿Eso hay en Perú, doctor? No hay en Perú. ¿Qué utilizamos en el Perú? Un alternativo. Trimetopin sulfamethoxazol más ácido fólico. En Perú se Ya. utiliza trimetopin, Oh, correcto, ya, ya. sulfamethoxazol más ácido fólico. Ya. ¿Estamos claros, doctores? Muchas gracias. No se olviden de usar en cualquiera bacteria, virus, parásito u hongos a nivel del Ya. sistema nervioso central, Ya. corticoide, Ya. corticoide. Ya les he dado lo que dice la ITSA a 0.15 miligramos kilo, Ay, ya. que es dexametasona, Estresa. o hasta 10 miligramos en el adulto, Ya. según los europeos, por día. ¿Por cuántos días? 4 a 5 días. Doctor, ¿puede existir otro medicamento para utilizar que no sea la dexametasona? Claro, el segundo corticoide más usado es la prednisona. La prednisona se da a una dosis de 1 miligramo kilo día, 1 miligramo kilo día, fraccionado en 2 dosis. ¿Por cuánto tiempo? De 3 a 5 días. Ojo, esto es en toxoplasma. Muy bien, doctores, muchísimas gracias. He tratado de terminar en el periodo y tratar de transmitirles conceptos. Sé que son temas muy largos los que me han dado, pero espero haber cumplido con ustedes. Como les dije, pueden guardar, grabar, porque estas clasecitas no solo es para este ciclo, les puede servir muchísimo en sus periodos de práctica preprofesional
médico general, profesional o inclusive especialidad. Muy bien, doctores. Ha sido un gusto. Cuídense. Hasta la próxima.